Detente un segundo y escucha bien, porque lo que voy a contarte no lo verás en ningún documental aburrido de sobremesa. ¿Sabías que en la Roma más sangrienta los gladiadores no solo luchaban a muerte? Algunos, cuando uno de los suyos caía, bebían su sangre. Sí, literal, como si esa última gota de vida fuera un elixir prohibido de poder y valentía. Ahora dime, ¿vas a perderte la historia real detrás de esta macabra costumbre? Créeme, después de escuchar esto, verás el Coliseo con otros ojos. Así que suscríbete, porque aquí no solo contamos historia, hacemos revivir con todo su hierro, sudor y sangre. Para entender por qué un gladiador podía llevarse a la boca la sangre aún caliente de su compañero, hay que viajar a la mente supersticiosa de la Roma antigua, donde la línea entre la ciencia y la magia era tan delgada como el filo de una gladius. Plinio el Viejo, ese historiador que parecía estar en todas partes y verlo todo, dejó escrito en su Naturalis Historia que la sangre de los gladiadores se usaba como remedio contra la epilepsia. Sí, tal cual, para los romanos, la vitalidad y la fuerza de un hombre muerto en combate podían transmitirse a quien bebiera su sangre, como si fueran absorbibles cual suplemento proteico de la época. ¿Y quiénes eran los mejores donantes? Exacto, los gladiadores, jóvenes, fuertes, endurecidos por el combate, carne de espectáculo y, aparentemente, de botiquín. Los romanos creían que esa sangre contenía el coraje, la virilidad y la esencia de un guerrero en su punto máximo, porque claro, si vas a beber sangre, que sea la de alguien que minutos antes estaba partiendo cráneos, no la de un viejo senador con gota. Y mientras el público se embriagaba con vino barato y apuestas, algunos espectadores esperaban con ansias la muerte en la arena, no por morbo, sino porque al final del espectáculo, comprar la sangre o el hígado del gladiador caído era visto como adquirir un trozo de su fuerza casi mística. Una sociedad refinada, ¿verdad? Ahora imagina la escena completa, porque aquí es donde la cosa se pone aún más grotesca y fascinante. El Coliseo no era solo un lugar para ver morir hombres, era también una especie de mercado negro de supersticiones. Cuando un gladiador caía, su cuerpo no desaparecía inmediatamente como en las películas. No, primero había un espectáculo final. El cadáver era arrastrado por esclavos conocidos como libitinari, que tenían la nada envidiable tarea de limpiar la arena y recoger los restos. Pero mientras ellos hacían su trabajo, había otros que esperaban como hienas a un festín macabro. ¿Quiénes? Pues esos ciudadanos romanos convencidos de que la sangre de un guerrero muerto era prácticamente un suplemento milagroso. Plinio el Viejo, siempre atento, mencionó que la sangre de los gladiadores se bebía para curar la epilepsia. Sí, Roma, cuna de ingenieros y conquistadores, pensaba que beber sangre era terapia. ¡Qué bonito! No, pero no se quedaba ahí. Algunos médicos de la época, por llamarlos de alguna manera, aseguraban que la vitalidad de un hombre muerto en pleno combate podía transferirse al consumidor. Según la lógica romana, el alma de un gladiador, que había demostrado su valentía frente a miles de espectadores, todavía palpitaba en su sangre caliente, así que beberla significaba absorber su fuerza, su coraje, su virtus. Por supuesto, nadie pensaba en bacterias, infecciones o la simple idea de que, bueno, beber sangre humana tal vez no es la mejor idea, pero en la Roma de los emperadores, la superstición era tan poderosa como las legiones. Y no creas que todo esto ocurría a escondidas. Al contrario, después de un combate especialmente brutal, había quienes ofrecían dinero para obtener un poco de aquella sangre derramada, no solo para curar enfermedades. Algunos romanos creían que beberla aumentaba la virilidad, la potencia sexual y la conexión con los dioses. Así que, sí, la bebida energética definitiva para un romano supersticioso era sangre de gladiador recién derramado. Y por si fuera poco, algunos testimonios apuntan a que incluso los médicos del valetudinarium, los hospitales de gladiadores, recomendaban el consumo de ciertos órganos, como el hígado del guerrero muerto, porque según ellos contenían la esencia de la fuerza. Lo más irónico de todo es que la sociedad que construyó acueductos, carreteras y anfiteatros gigantes también creía fervientemente en remedios de este tipo,
como si el último hálito de un hombre valiente pudiera transferirse a otro a través de un sorbo metálico y caliente. Y mientras hoy vemos estas prácticas con asco, para ellos era pura lógica. ¿Quién no querría beber el poder de alguien que minutos antes había luchado como un dios en la arena? Retrocedamos al corazón de la arena porque entender esta práctica macabra exige mirar de frente a la Roma más visceral, esa que entre mármoles y discursos sobre la grandeza del imperio, seguía aferrada a supersticiones dignas de una aldea primitiva. La muerte de un gladiador no era solo el final de un combate, era el inicio de un espectáculo secundario que muy pocos mencionan: la apropiación simbólica de su fuerza. El cadáver, todavía caliente, quedaba tendido sobre la arena mientras el público rugía, unos por victoria, otros por el oro ganado en apuestas, y otros por la oportunidad de acercarse a ese relicario humano que minutos antes había sido un semidios de la arena. Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia, libro 28, capítulo 2, para los quisquillosos que exigen citas, documenta cómo la sangre de los gladiadores se bebía como remedio contra la epilepsia. Y no era un secreto, había quienes se abalanzaban sobre el cuerpo muerto, literalmente recogiendo con recipientes improvisados la sangre antes de que los esclavos la limpiaran con arena. Porque claro, ¿para qué ir al médico si puedes tomarte un trago de sangre calentita, con un poco de hierro y glóbulos rojos recién exprimidos? Sarcasmos aparte, esto revela algo brutal sobre la mentalidad romana. El gladiador no era visto como un hombre, sino como un contenedor de virtudes masculinas, valor, fuerza, virilidad que podían ser transferidas a quien tuviera el estómago y el dinero para consumirlas. Y ojo, esto no era un ritual marginal de cuatro locos, sino una práctica suficientemente extendida como para quedar registrada en las fuentes. Incluso Galeno, uno de los médicos más célebres de Roma, describe en sus textos el uso de partes humanas con fines medicinales. ¿Suena grotesco? Bienvenido a la Roma imperial, donde la línea entre medicina y canibalismo era, digamos, flexible. Pero vayamos más allá. El hecho de beber sangre no era un simple acto de superstición, sino también un símbolo social. Imagina a un patricio romano, poderoso, rico, que tras presenciar la muerte de un gladiador de renombre, pagaba para obtener su sangre. Para él no era solo un remedio, era una manera de apropiarse de la fuerza de aquel hombre que había demostrado su valor frente a decenas de miles de ojos. Porque claro, el patricio podía tener poder y esclavos, pero jamás la gloria de morir luchando en la arena. Era, en cierto modo, la envidia de la masculinidad en su forma más brutal, y mientras los ciudadanos se disputaban la sangre, otros se lanzaban a por los órganos. El hígado, por ejemplo, se consideraba el asiento de la vida y las emociones, una especie de batería humana que contenía la fuerza de quien lo había poseído. Comerlo, o beberlo mezclado con vino, era visto como absorber esa fuerza vital. Sí, Roma, la gran civilización que nos dio el derecho, el latín y las carreteras, también pensaba que beber sangre te convertía en un hombre más fuerte, y, ¿por qué no?, en mejor amante. La ironía es evidente. Aquellos mismos romanos que se burlaban de los bárbaros por sus costumbres primitivas practicaban un canibalismo medicinal sin sonrojarse, porque, al final, ¿qué era la sangre de un gladiador sino el suplemento proteico más premium de la antigüedad? Para entender la magnitud de esta práctica, hay que imaginar la economía oculta que giraba en torno a la sangre y los restos de los gladiadores. No era simplemente un acto de locura individual. Detrás había toda una red de esclavos, médicos oportunistas y compradores dispuestos a pagar sumas considerables por el privilegio de beber la esencia de un héroe caído. Tras la muerte de un gladiador, el cadáver era retirado a la llamada spoliarium, una sala destinada a desnudar, examinar y, en algunos casos, aprovechar el cuerpo. Era ahí donde se decidía el destino de su sangre y órganos. Los libitinari, encargados de preparar los cuerpos, sabían perfectamente que había clientes esperando, y por eso no dudaban en sacar provecho. Lo que hoy llamaríamos tráfico ilegal de restos humanos, en Roma era un negocio tácito y, sobre todo,
tolerado. Plinio el Viejo describe con sorprendente naturalidad el uso de sangre humana como remedio, y no es el único. Celso, en su obra de medicina, aunque no menciona a los gladiadores directamente, habla de la aplicación de fluidos y órganos humanos para curar males del alma y del cuerpo. No se trataba de una ocurrencia aislada, sino de una práctica aceptada entre las capas más supersticiosas de la sociedad. Y si creías que esto era un asunto de plebeyos desesperados, piensa otra vez, los patricios, esa élite que dictaba la moral y las leyes, también participaban. Para muchos, beber la sangre de un gladiador no solo era un remedio, sino un símbolo de poder, como si con ese acto pudieran apropiarse de la fuerza y la virilidad del guerrero. Era un recordatorio de que, aunque ellos no arriesgaban la vida en la arena, podían comprar la gloria de los que sí lo hacían. Irónico, ¿no? La sociedad que despreciaba a los gladiadores por ser esclavos o criminales no dudaba en convertirlos, en el momento de su muerte, en una especie de farmacia humana. Y es aquí donde el sarcasmo histórico se vuelve inevitable. Roma, la civilización que se jactaba de su racionalidad, sus leyes y su grandeza cultural, también pensaba que beber sangre te hacía más fuerte y, de paso, más macho. Lo más curioso es que este consumo de sangre no se limitaba a la arena. Hay evidencias de que algunos médicos romanos recomendaban la sangre de criminales ejecutados en público con fines similares, como si la forma violenta de la muerte transfiriera un poder especial al líquido vital. Pero, claro, la sangre de un gladiador era mucho más premium. Esos hombres habían entrenado, sufrido, sangrado y matado por el entretenimiento del pueblo. Su vida, y por tanto su muerte, tenía un valor simbólico muy por encima del de un vulgar criminal crucificado. Así, cada sorbo de sangre era un acto de apropiación de la gloria ajena, un macabro recordatorio de que en Roma todo, absolutamente todo podía convertirse en espectáculo, incluso la superstición más cruda. Para comprender por qué la sangre de un gladiador era tan codiciada, debemos ver cómo los romanos concebían la fuerza vital. En su visión del mundo, la virtus, esa mezcla de valor, virilidad y poder masculino, no era solo una cualidad abstracta, era algo casi físico, alojado en la sangre y los órganos. El hígado, por ejemplo, se consideraba el centro de las pasiones y la vida, por lo que consumirlo significaba, en teoría, absorber la esencia del guerrero. De hecho, autores como Galeno, el médico más influyente de Roma, escribieron sobre el poder vital de ciertos órganos, aunque él, más racional, veía con escepticismo estas prácticas. Aún así, el prestigio de Galeno no impedía que otros médicos, sin escrúpulos, fomentaran la idea de que beber la sangre de un gladiador muerto en combate podía curar enfermedades e incluso transferir fuerza física y coraje. Imagina a un joven noble enfermo de epilepsia, cuyos padres desesperados pagaban una pequeña fortuna para que bebiera la sangre aún tibia de un hombre que minutos antes había luchado por su vida ante decenas de miles de espectadores. Para ellos, la lógica era impecable. Si la epilepsia era vista como una posesión o un desequilibrio del alma, ¿qué mejor remedio que la sangre de un hombre que había demostrado un espíritu indomable? Y el Coliseo, ese templo del entretenimiento sangriento, se convertía entonces también en un mercado donde la muerte alimentaba esperanzas. La superstición era tan poderosa que incluso se extendía más allá de Roma. En algunas provincias, cuando había espectáculos gladiatorios, también se daba esta práctica, especialmente entre quienes no tenían acceso a remedios más sofisticados. La ironía, por supuesto, es brutal. Una civilización que desarrolló acueductos, arquitectura monumental y sistemas legales avanzados, al mismo tiempo practicaba algo que hoy nos parecería primitivo y grotesco, pero así era Roma, un lugar donde la razón y la superstición convivían sin problemas. Y lo más sarcástico de todo es que los mismos romanos que despreciaban a los gladiadores por ser esclavos o criminales, los convertían en objetos de veneración en el momento exacto en que caían muertos. Solo entonces pasaban de ser carne de espectáculo a fuente de poder. Porque, para un patricio,
¿Qué había de más masculino y poderoso que beber la sangre de alguien que acababa de morir luchando como un animal salvaje frente a todo un imperio? Pero la historia no acaba ahí, porque la fascinación romana por la sangre y los restos de gladiadores no era solo supersticiones, también era un acto de dominación. Piensa en esto, esos hombres, muchas veces esclavos o prisioneros de guerra, pasaban la vida entera entrenando, luchando y matando para divertir a una multitud que los veía como poco más que animales, y, sin embargo, al morir, se convertían en un bien preciado, una especie de elixir de poder que los mismos ciudadanos libres codiciaban. Es grotesco y, a la vez, revela la hipocresía brutal de Roma. Plinio el Viejo lo escribió como si fuera una receta médica, mencionando que la sangre se bebía directamente mientras aún estaba caliente. ¿Te lo imaginas? Un patricio, copa en mano, esperando como buitre a que un gladiador caiga muerto para luego beber de su fuerza como si fuera vino especiado. Algunos relatos hablan de compradores que exigían que la sangre fuera recogida justo en el momento de la muerte, porque creían que, mientras más reciente fuera, más poder contenía. En otras palabras, para ellos el coraje era algo transferible y perecedero, pero había más. Algunos médicos recomendaban también consumir partes del cadáver, especialmente el hígado, mezclado con vino o miel para disimular el sabor metálico. Sí, Roma podía ser refinada, pero no tanto, y la escena era digna de un cuadro macabro. En un rincón del spoliarium, los esclavos drenando sangre, los compradores esperando, los médicos improvisando pócimas. Todo esto, en el corazón del imperio más poderoso del mundo, bajo la mirada de mármoles, estatuas y emperadores que se autoproclamaban civilizadores. La gran ironía es que estas prácticas no eran marginales, sino parte de una cultura obsesionada con la fuerza, la virilidad y la idea de apropiarse del poder ajeno. Y mientras tanto, los gladiadores, convertidos en mercancía incluso después de muertos, jamás eran recordados por su humanidad, sino solo por su utilidad, porque para Roma, la gloria y la vida de un hombre podían reducirse a unas gotas de sangre caliente, vendidas al mejor postor en la sombra del mayor monumento de la civilización. Ahora imagina el ritual desde los ojos de un ciudadano común. Llevas horas entre gritos, apuestas y el olor a sangre que flota en el aire. El gladiador acaba de caer, su cuerpo aún convulsiona, y antes de que los esclavos lo retiren, hay quienes corren a recoger lo que pueden, un trapo empapado, unas gotas en una copa improvisada, incluso arena manchada de rojo que luego será mezclada con vino como si fuera un amuleto líquido. Plinio el Viejo, en Naturalis Historia, no lo cuenta con morbo, sino con la naturalidad de quien describe una costumbre aceptada. La sangre de los gladiadores servía para curar la epilepsia, y algunos incluso creían que otorgaba valentía y vigor sexual. ¡Qué maravilla de remedio! No, y mientras tanto, los mismos romanos se reían de las tribus bárbaras por sus ritos primitivos. Pero no todo era espontáneo. Había médicos que organizaban estas extracciones con una precisión digna de una carnicería de lujo. Los libitinarii, encargados de gestionar los cadáveres, sabían que la sangre era oro líquido y que podían sacar una fortuna si la entregaban a las familias adecuadas. Había quienes encargaban reservas de sangre de gladiadores famosos, convencidos de que la fuerza del difunto era proporcional a su reputación en la arena. ¿Qué importaba que aquel hombre hubiera pasado la vida como esclavo o que hubiera matado para sobrevivir? Al final, para los romanos, todo se reducía a absorber su poder, como si el valor se transfiriera por ósmosis. Lo más grotesco es que, según algunos relatos, había asistentes que lamían la sangre directamente de las heridas antes de que se secara, en un acto tan desesperado como supersticioso. Y sí, para Roma, esto no era escandaloso, formaba parte de esa mezcla de brutalidad y espectáculo que mantenía al pueblo fascinado, porque el Coliseo no solo era un teatro de muertes, era un mercado de cuerpos, un templo donde la fuerza, la sangre y la gloria se podían comprar.
siempre que tuvieras el dinero o la osadía de ensuciarte las manos. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre la sociedad romana? Porque más allá del gore y la superstición, la práctica de beber la sangre de gladiadores revela algo profundo y oscuro, una obsesión enfermiza por el poder, la virilidad y la inmortalidad simbólica. Los romanos, especialmente los hombres libres de clase alta, vivían atrapados en un sistema donde la fuerza física y la valentía eran la moneda más valiosa, aunque ellos mismos rara vez se ensuciaran las manos en combate. Por eso, el ritual de consumir la sangre de un gladiador era, en esencia, un intento desesperado de apropiarse de esa masculinidad extrema que solo los gladiadores encarnaban. Era un acto cargado de ironía. Hombres que podían mandar legiones enteras y decretar leyes, sin embargo, creían que un trago de sangre recién derramada les haría más fuertes o valientes. Y ahí está el sarcasmo brutal. Roma, la cuna del derecho y la civilización occidental, se apoyaba en rituales casi tribales para alimentar la ilusión de poder. Además, esta práctica era también un reflejo del desprecio profundo por los gladiadores como personas. Eran héroes, sí, pero al mismo tiempo, esclavos y mercancía. Su humanidad quedaba borrada en el momento en que su sangre se convertía en medicina o símbolo de fuerza. Eran, en palabras crudas, objetos que se consumían, literalmente para mantener el estatus y la salud de otros. Este fenómeno nos muestra que la violencia y la muerte eran parte integral del tejido social romano, no solo en la arena, sino en el imaginario colectivo y en la vida cotidiana. El poder no solo se ejercía con la espada, sino también con actos simbólicos cargados de crueldad y pragmatismo. Por eso, la sangre de los gladiadores era mucho más que un fluido corporal, era un símbolo de la brutalidad de una cultura obsesionada con la masculinidad y el dominio. Y aunque hoy nos horrorice, para los romanos era tan natural como beber vino en un banquete. Llegamos al último giro de esta historia macabra, pero no menos reveladora. ¿Qué pasó con esta práctica cuando el Imperio Romano empezó a cambiar? Con la llegada del cristianismo, esas creencias tan arraigadas sobre la sangre y el poder comenzaron a chocar con una nueva moralidad que veía en el gladiador no un recipiente de fuerza para beber, sino un ser humano digno de compasión. El emperador Teodosio I decretó la abolición de los juegos gladiatorios en el siglo IV, y con ello, el fin oficial de este ritual sangriento. Sin embargo, las supersticiones no desaparecieron de inmediato. La sangre seguía siendo vista como algo poderoso, pero ahora dentro de un marco religioso diferente. Curiosamente, la historia de beber sangre para obtener poder no es exclusiva de Roma. Otras culturas, desde los celtas hasta algunas tribus africanas, han practicado variantes similares. Pero Roma, con su mezcla de brutalidad, espectáculo y pragmatismo, dejó una marca indeleble que nos recuerda lo lejos que puede llegar la humanidad cuando mezcla miedo, poder y deseo en un cóctel sangriento. Así que la próxima vez que pienses en esos gladiadores que mueren en la arena, recuerda que su sangre fue más que un símbolo de muerte, fue un símbolo de la obsesión humana por controlar lo incontrolable, por ser más fuerte, más viril, más invencible, aunque sea a costa de beber la esencia misma de un hombre caído. Y si esta historia te ha dejado con la piel de gallina o con ganas de saber más sobre los secretos oscuros de Roma, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí no solo contamos historia, la vivimos, la sentimos y la traemos con todo su drama y sarcasmo para que no puedas dejar de mirar. Roma no es solo piedra y gloria, es sangre, poder y un poco de locura. Así que ahí lo tienes, la verdad detrás de esa oscura y sangrienta costumbre romana que combina miedo, poder y un toque de locura digna del Coliseo. Beber la sangre de un gladiador muerto no era solo una superstición más, era la expresión máxima de una sociedad obsesionada con la fuerza, la virilidad y el control absoluto, aunque eso significara traspasar límites que hoy nos parecen inimaginables. Roma nos dejó muchas lecciones, pero sobre todo nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano cuando mezcla ambición y desesperación. Si te sorprendió esta historia y quieres seguir explorando los secretos más crudos y fascinantes del Imperio Romano, ya sabes qué hacer.
suscríbete, activa esa campanita y acompáñame en este viaje por el pasado más salvaje, oscuro y fascinante que hayas imaginado, porque aquí, la historia no es aburrida, es visceral, impactante y, a veces, un poco sarcástica. Gracias por quedarte hasta el final, y nos vemos en la próxima historia que te volará la cabeza.